Príncipe de paz, viviré solo por
tu presencia, Dios. He podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver. Ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu presencia, no hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, he podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, Santo Espíritu, ven hoy aquí.
días tengan todos mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de alabanza y también de edificación a través de la palabra de Dios en este servicio en español de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Sour Ranches, Florida. Mi nombre es Héctor Pérez, pastor de la misma, y le invito a que vayamos a Dios en oración buscando su dirección para el estudio de la palabra de Dios. Le invito a orar. Señor Dios, gracias por esta mañana, gracias por la bendición de poder estar por esta vía conectados para ser edificados a través de tu palabra, la Biblia. Suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu, la dirección del mismo para que nos guíe en su exposición y también nos hable a través de la exposición. Prepara nuestros corazones, Señor, para inquirir en tu palabra. Ilumínanos, háblanos, Padre, necesitamos oír tu voz. Seguimos orando por los momentos que estamos viviendo para que seas tú glorificándote y redirigiendo a cada hijo tuyo a hacer tu voluntad. Como pueblo, como iglesia, como ciudadanos de este país, guárdanos, cuídanos, guíanos. Oramos para que seas tú glorificándote. Ahora, oh Dios, en el nombre de Cristo, oramos por cada uno de nuestros hermanos en la fe. Tú conoces sus tribulaciones, sus angustias, sus necesidades, sus problemas. Ruego que seas tú obrando en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, ahora nos disponemos a estudiar tu palabra. Háblanos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bienvenidos a este tiempo de predicación, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, pues esperamos con el favor de Dios, esto todavía no es oficial, pero esperamos con el favor de Dios el próximo día 7 de junio abrir las puertas de nuestro templo. Evidentemente siguiendo todo un protocolo y una serie de medidas a seguir. Hoy en la tarde a las 5 la Junta Directiva de nuestra iglesia pues va a tener una reunión para tratar este tema y posterior a ello le estaremos informando. Recordamos que estamos teniendo los estudios bíblicos en 3 semanas a las 8 de la noche y el día domingo a las 10 tenemos nuestra predicación en inglés y a las 11 pues en español. Bien, sin más demora, vamos a lo que nos ocupa en esta mañana, que es la predicación de la palabra de nuestro Dios. Como ustedes saben, mis amados hermanos, hemos venido tratando el tema del pecado. Específicamente habíamos estado hablando sobre la liberación de Dios para el pecador. Y vimos que cuando uno cree y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentido uno de sus pecados y con fe en Jesús, uno es salvo. Y en esa salvación ocurre una liberación. Hemos sido liberados del pecado, se imprime en nosotros la imagen de sanidad o salvación. Hubo una transición de muerte a vida. Venimos a ser partícipes de la vida eterna y receptores desde ahora y para siempre de la vida eterna. También se imprimió en nosotros una imagen de limpieza por cuanto todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, fueron borrados y nosotros quedamos limpios ante los ojos de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de otro efecto que produce la liberación del pecado y es el que más ligado está propiamente dicho con el término liberación. Y estoy hablando de la redención obrada por Dios en Cristo en favor de aquellos a quienes Él en su gracia antes de la fundación del mundo eligió para salvación y a los cuales por medio del sacrificio salva y libera eficazmente. Hablo de la redención. Lo primero que tenemos que considerar es que el acto redentor de Dios es algo que viene profetizado o hablado desde el Antiguo Testamento. En el Salmo 130, versículo 8, dice la Biblia: Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Aunque es cierto que Israel en el Antiguo Testamento hace alusión al pueblo hebreo propiamente dicho, también es cierto de que Israel en este periodo es considerado pueblo de Dios. Por tanto, cuando habla de una redención venidera, está hablando de una redención que va a ser operada en el pueblo de Dios.
tras la muerte y resurrección de Cristo, nosotros vemos a la luz de Romanos 8 y Romanos 9 que este pueblo de Dios no es necesariamente un Israel físico y terrenal y carnal. El apóstol Pablo, al explicar estas cosas, dice que no son descendientes de Abraham los que son engendrados según la carne, sino según la promesa, o sea, Jesucristo. Y está apelando a aquella antigua promesa hecha por Dios a Abraham cuando le dijo, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, hablando de que tanto judíos como gentiles serían parte de la redención obrada por Dios en la persona de Jesucristo. Por eso en el Nuevo Testamento nosotros encontramos con que la Biblia dice que de ambos pueblos, hablar de judíos y gentiles, Dios hizo uno solo. Y cuando dice también otros pasajes como Gálatas, de que en Cristo ya no hay ni judío ni gentil, porque de ambos pueblos Dios hizo uno. Por tanto, la promesa de redención a Israel es una promesa de redención a todo aquello que es pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquellos a quienes el Padre, en su voluntad soberana, escogió para salvación y para adoptar como hijos suyos, según dice Efesios capítulo número 1. Ahora, lo importante es que entonces usted y yo, si hemos creído en Jesús como Señor y como Salvador, entendamos estas cosas, volquemos nuestra atención a la obra redentora operada por Dios a través de Jesucristo en ti y en mí, y le demos gloria, honra, alabanza, adoración a nuestro Dios, y decidamos vivir de manera consagrada para Él en un servicio pleno a su nombre, a su autoridad, bajo su señorío y con acción de gracias, pero además conscientes de que Dios no debió haber hecho esto por nosotros y sin embargo lo hizo. Note que la Biblia dice que Dios redimirá, y la palabra redimirá está en futuro, porque no está hablando de los sacrificios que el pueblo hebreo presentaba delante de Dios en el tabernáculo primero y en el templo después. Por tanto, ya desde ahora vamos viendo que los sacrificios repetitivos del Antiguo Testamento no garantizan la liberación de la culpa del pecado de manera eficaz, sino que simplemente es una sombra de lo que habría de venir. Por tanto, la Biblia en el Antiguo Testamento habla de un acto redentor que de una vez y por todas quitaría el pecado de aquel que se arrepiente y cree en este Redentor. Por eso dice, redimirá en futuro. ¿Y de qué redimirá al pueblo de Dios? Bueno, ese Redentor dice que redimirá de todos sus pecados, hablando del pecado pasado, presente y futuro. Entonces está implícita la idea de que este Redentor que viene al liberar al pueblo de Dios va a deshacer de una vez y para siempre el poder del pecado y la consecuencia del pecado. Por tanto, siendo que Cristo es el que cumple esto, porque como dijimos anteriormente, Cristo es Cordero perfecto, sin pecados, quien no pecó nunca, sustituto por ende perfecto, muere en la cruz, al morir resucita el tercer día, dando muerte a la muerte y por ende derrotando la potencia del pecado. Entonces Cristo con su muerte y resurrección opera la verdadera redención del pueblo de Dios, la redención plena, y se cumple por tanto estos actos redentores que se venían profetizando desde el Antiguo Testamento en la persona del Mesías, al cual el Nuevo Testamento revela con el nombre de Jesús el Cristo. Pero ¿qué es un acto redentor? ¿Qué es la redención? Bueno, redención podemos ver que tiene varios significados, pero antes quiero leer un texto más del Antiguo Testamento. En Isaías 44, versículo 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Está hablando Dios y está hablando en un contexto mesiánico. Por tanto, si el hombre quiere liberación, debe volverse a Dios porque Dios es el
redentor. Entonces, una vez visto esto, ¿qué es redención? ¿A qué nos referimos con la palabra redención? ¿A qué estamos haciendo alusión? No nosotros, sino la Biblia, porque recuerde que al final las terminologías de nosotros, los seres humanos, tienen que partir de la Biblia y no al revés. No se trata de que inventemos conceptos y vayamos a buscar estos conceptos o ideas en la Biblia. Eso es completamente antiescriturario. Se trata de que nosotros vayamos a la palabra de Dios y obtengamos de la palabra de Dios aquello que ella revela y enseña. Bien, la palabra redimir significa, tiene por lo menos hay tres palabras en el Nuevo Testamento que podemos usar para hablar de ella, pero significa rescatar, redimir, significa adquirir algo por medio de una compra, Entonces, vamos a analizar estos tres términos, me enredé, vamos a analizar estos tres términos y vamos a meditar en ellos para que veamos que nosotros, gracias a la obra de Jesucristo, hemos sido rescatados del pecado, redimidos del pecado y adquiridos para Dios al ser liberados del pecado. Y cómo comprender de manera clara estos términos, esta verdad bíblica, nos hace entonces estar conscientes de a qué nos referimos cuando hablamos de aceptar a Cristo no solo como Salvador, sino como Señor. ¿A qué hacemos alusión los cristianos ortodoxos, vamos a decir así, los cristianos bíblicos, cuando hablamos de vivir bajo el señorío y la autoridad de Cristo? Antes quiero hacer una salvedad. Esto que vamos a estar hablando aplica exclusivamente a personas creyentes en Cristo, en su sacrificio y en su muerte y resurrección. O sea, a gente convertida, a gente ya cristiana. Si usted no es cristiano, esto que vamos a decir no aplica a su vida. Pero esto que vamos a decir puede venir a ser una realidad en usted si usted arrepentido confiesa que Jesucristo es el Señor y cree en su obra. Cree que Él murió, resucitó y viene pronto. Cree que su muerte vence al pecado y a la muerte y otorga el don de la vida eterna. Entonces, es importante esta salvedad. Entonces, vamos a hablar de la primera palabra, la palabra redención, que en griego se traduce de la palabra apolítrosis. Y esta palabra es entendida cuando se usa en su contexto y en cada uno de los distintos pasajes que después vamos a estar mirando, como liberación del señorío del pecado. O sea que esto trae implícito la realidad de que cuando usted y yo le rendimos nuestro corazón a Jesucristo y creímos en Él como Señor y como Salvador, nosotros fuimos entonces liberados del señorío del pecado. Recuerde que hay un pasaje en la Biblia que dice que uno es esclavo de aquel a quien se rinde, del pecado para muerte o a Cristo para vida. Bueno, por naturaleza todo hombre es pecador. Y siendo que por naturaleza todos somos pecadores, cada uno de nosotros antes de ser convertido y toda persona no convertida vive bajo el dominio, vive bajo el señorío, vive bajo la potestad del pecado. El pecado se enseñorea de la persona, lo controla, lo domina y lo conduce a pecar y solo pecar. Por eso la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Por eso en Génesis capítulo 6, versículo 5, si mal no recuerdo, cuando Dios va a mirar la humanidad, dice que vio que todos los designios y los pensamientos del corazón del hombre eran solo de continuo al mal. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces Dios no había dado su ley, no había revelado sus mandamientos y por tanto lo que reinaba era la muerte. ¿Por qué reinaba la muerte? Porque reinaba el pecado. ¿Por qué reinaba el pecado? Porque Dios aún no había declarado qué es lo que era pecaminoso. El hombre solo se guiaba por la conciencia moral que Dios había puesto en él de lo que es bueno y es malo, y aunque esta conciencia le acusa, no tenía poder redentor ni poder liberador. Entonces, cuando Cristo viene, cuando Dios da la ley y la ley revela mi pecado, la ley también revela entonces mi condición de perdido y la necesidad de un Salvador que me libere de una vez y para siempre de este pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra de esto y era lo que tipificaba.
Y no es hasta la muerte y resurrección de Cristo que los que creen en Él son plenamente librados. ¿Cómo se libraba la gente del Antiguo Testamento? Bueno, mirando al futuro y creyendo en la obra redentora del Mesías que venía. De la misma manera que las personas de hoy miran al pasado, hacia el evento del Calvario, y creen en este Cristo que ya vino y que tiene poder liberador. Entonces, cuando uno de los beneficios grandes de ser un creyente en Jesucristo es que somos libres del señorío del pecado. Esto es una razón poderosa para alabar a Dios. Es una razón poderosa para servir a Dios. Es una razón poderosa por la cual estar eternamente agradecido por Dios. Porque si usted recuerda, la consecuencia del pecado es la muerte. Por tanto, al ser librado del señorío del pecado significa que ya el pecado no va a tener autoridad sobre mi vida como creyente y además he sido librado del poder de la muerte. Por eso es que en la Biblia se usa la palabra liberación para hacer alusión a la liberación del señorío del pecado, hacer alusión a la liberación de los principados y de las potestades, o sea que hemos sido librados del poder del diablo y de los demonios, y estos, aunque pueden tentarnos, aunque pueden quizás atacarnos, nunca más por la obra redentora de Jesucristo, nunca más van a tener ni poder, ni autoridad, ni señorío sobre la vida de aquel que cree y conoce a Jesucristo. Por eso nosotros creemos que cuando una persona es un verdadero convertido, no puede experimentar posesión demoníaca y que es un error creer que un creyente puede estar poseído por un demonio. Porque cuando una persona cree en Jesucristo, uno es liberado de los principados y de las potestades del maligno. En la Biblia vemos que cada vez que personas experimentó a Cristo, fue liberado del maligno. Por tanto, aunque usted no lo crea, cuando ocurre una conversión, está ocurriendo también entonces una liberación del poder del pecado y de las potestades del maligno. Hemos sido liberados también del poder de la ley y de la muerte. Entonces, vamos a ver una serie de textos bíblicos que apoyan todo esto que estamos diciendo, porque lo importante no es lo que yo le pueda decir, lo importante es lo que la Escritura enseña en sus páginas. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados. Justificados se refiere a ser declarados justos, o sea, sin culpa, evidentemente por el sacrificio de Cristo. Los creyentes, está hablando de ellos. Quiere decir que si tú eres un creyente de Jesucristo, este texto tiene que ver contigo, habla de ti. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, y deja bien claro que la obra de justificación es algo gratuito y que además es una obra de gracia, o sea, es el resultado del favor inmerecido de Dios. Y decimos esto porque nosotros como pecadores no merecíamos ser justificados, no merecíamos que Dios mostrara favor para con nosotros y sin embargo lo hizo. Entonces somos justificados gratuitamente y por gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y preste especial atención a esto. Dice que la justificación y la gracia de Dios viene mediante una obra realizada por Jesucristo. ¿Cuál obra? Una obra de redención. O sea, que fuimos declarados justos ante Dios y fuimos hechos partícipes de la gracia de Dios porque Jesucristo con su muerte y con su resurrección liberó nuestra vida del poder del pecado, de la muerte y de la ley. Entonces, si tú y yo hoy somos libres de estas cosas, es gracias a la obra de gracia de Dios en Jesucristo. Por eso cantamos alabanzas a su nombre. Por eso nosotros proclamamos su salvación. De hecho, es importante que usted, que si no es creyente todavía, medite en estas cosas, porque esto es un texto poderoso para entender de que no va a haber ninguna obra humana que pueda hacerle a usted partícipe de la justicia de Dios ni de la gracia de Dios, porque la justicia de Dios viene por medio de la obra de Cristo a través del favor inmerecido
de Dios. Por eso es que otro texto dice que por la gracia somos salvos por medio de la fe y que en esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios y que no es por buenas obras para que nadie se pueda glorificar, porque la obra redentora es el resultado de la gracia de Dios. Ahora, si usted es creyente y usted ha sido liberado, eso significa que usted fue hecho partícipe de la gracia de Cristo. Entonces, tenemos razones más que suficientes para decir bendito sea tu nombre. Y más cuando hemos visto que la obra de Cristo trae liberación de todas estas cosas. Ahora, vamos a Romanos 7:1. Dice ahí el apóstol Pablo, y recuerden, un mensaje dirigido a creyentes: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta al marido, bueno, etcétera. Fíjense, el creyente no puede ignorar la ley, pero hay una realidad. La ley revela el pecado que hay en nosotros. Y por tanto, la ley se enseñorea sobre nosotros porque la ley, al revelar nuestra condición de esclavo, nos convierte en esclavos, en este caso del pecado. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios revela a Cristo como Salvador y nos revela que cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador, el poder de la ley, el poder del pecado quedó deshecho y la justicia de Dios se nos imputa, haciéndonos libres. Por eso la Biblia dice en otro pasaje: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque solo Él puede traer liberación. Mira, la iglesia no puede traer la liberación. Una religión determinada, llámese como se llame, o sea, del grupo denominacional que sea, bautista, pentecostal, metodista, episcopal, católico, testigo de Jehová, ninguna institución religiosa puede traer liberación. Los sacramentos no pueden traer liberación. La Biblia define como el único liberador, como el único libertador o redentor a Jesucristo. Si Él es el que te ha liberado, entonces eres verdaderamente libre. En 1 Corintios capítulo 1, en el versículo número 30, leemos lo siguiente: mas por Él, y Él está hablando de Cristo Jesús, de la obra entre el Padre y el Hijo y el Espíritu, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primero, si usted es creyente, es importante que usted entienda que por medio de la obra de Él es que estamos en Cristo. No es por medio de obras propias. Si usted lee anteriormente, el verso 28 a 30 dice: lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y viene hablando de lo necio y lo vil, etcétera, para hablarnos del Salvador, etcétera. Pero deja claro que por medio de Él estamos en Cristo Jesús. No es por medio de obra humana, no es por medio de obra de nadie, es por medio de la obra de gracia de Dios. No voy a enfatizar esto porque ya lo dijimos. Y hablando de este Cristo Jesús, o sea, de este Rey, de este ungido, de este Mesías, de este Salvador, y uso el término Cristo porque el término Cristo significa ungido, significa Mesías. Es el término referido en el Antiguo Testamento a la persona que venía como cumplimiento de la promesa para traer liberación definitiva del pecado, tal y como vimos en pasajes como el Salmo que leímos al principio. En ese Cristo Jesús es que los creyentes, dice la Biblia, ha sido hecho por Dios. Han sido hechos por Dios. ¿Qué han sido hechos por Dios? Hemos sido hechos sabiduría, justificación, santificación. Fuimos hechos, ¿qué? Redención. En otras palabras, fuimos hechos libres. Se da cuenta que la Biblia deja bien claro: has sido hecho. ¿Quién? El creyente. ¿Quién nos hizo? Dios, por la obra de Dios en Cristo Jesús. O sea que por medio de la obra de Dios en Cristo Jesús fuimos hechos libres. No fue por medio de la obra tuya, no fue por medio de la obra de nadie. Fue obra exclusiva de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, que convence de juicio, justicia y pecado. O sea,
somos el resultado de la obra del Trino Dios. Y esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces hay muchos creyentes que piensan que fueron salvos porque ellos, independientes de Dios, ejercieron fe salvadora en Jesucristo. Y oímos a muchas personas decir, si tú ejerces tu fe salvadora en Cristo, vas a ser salvo. Obviando que la fe es un don de Dios. Obviando que la gracia también es un don de Dios. Obviando que si nosotros fuimos hechos redención o liberación, fue por la obra de Dios en Cristo y no por nosotros. Porque dice claramente la Biblia, has sido hecho. ¿Quién? El creyente. ¿Por quién? Por Dios. Lo repito de nuevo y quizá usted diga, como este hombre repite lo mismo. No, es que es importante reafirmar estas verdades bíblicas, mis queridos hermanos en el Señor. Se da cuenta que no hay nada que hubiéramos podido hacer para ser hechos partícipes de sabiduría, justificación, santificación y redención. No hay nada, así que si usted aún no es un creyente en Jesucristo y usted de los que ha estado diciendo, bueno, por mis buenas obras voy a ir al cielo o voy a entrar al cielo porque yo no he sido mala persona, porque yo ayudo al prójimo, esto es una muestra de que estás yendo por el rumbo equivocado. Porque la Biblia dice que nosotros somos el resultado de la obra de Dios en Cristo. Porque solamente cuando somos hechos redención por medio de Cristo es que la persona experimenta verdadera libertad. Entonces, para experimentar libertad, usted tiene que creer en Jesús como Señor y Salvador, creer en su sacrificio, creer en que Él murió y resucitó y que con su muerte y resurrección libera del pecado, limpia del pecado, otorga la vida eterna y nos hace verdaderamente libres. Esto es obra de Dios, esto no es obra de nosotros. Así que si te han estado enseñando de que si te bautizas eres libre, que si tomas la comunión eres libre, que si eres ungido eres libre, que si un pastor X pone la mano sobre ti y echa un supuesto demonio eres libre, o si te han enseñado que por pertenecer a esta denominación religiosa eres libre o redimido, que si perteneces a la institución o la iglesia eres libre, te han estado engañando. Porque la Biblia dice que el creyente es hecho redención solamente cuando cree en Cristo, porque Cristo es el que cumple la obra de Dios, satisface la justicia de Dios y es el único que puede imputarnos su justicia a los que arrepentidos acudimos a Él y solo por medio de Él somos verdaderamente libres. Por eso los creyentes bíblicos predicamos solamente a Jesucristo. En Gálatas 3, versículo 13 dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito es todo que es colgado en un madero. Nuevamente el apóstol Pablo nos deja bien claro estas cosas. ¿Quién nos redimió? Es la pregunta. ¿Y quién nos redimió? ¿De qué? De la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? El pecado y la muerte. ¿Y quién fue el que redime? ¿Quién es el que redime del pecado y de la muerte? Una vez más, Pablo identifica a Cristo como este Redentor, el cual murió en la cruz. Se da cuenta que por medio de su muerte, por eso es que desechamos toda obra redentora que no es en Jesucristo y creemos que solamente hay redención en Cristo. En Gálatas 4:5, después el mismo apóstol Pablo, al enseñar a los creyentes, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. O sea, Jesús redime a los que están bajo el pecado y es por medio de Jesucristo que las personas reciben adopción de hijo. ¿A qué se refiere adopción de hijo? ¿O hijo de quién? Se refiere a ese acto legal a través del cual Cristo, por su muerte y resurrección, a los que creen en Él, permite que Dios los adopte plenamente como sus hijos. Y esto es importante entenderlo. Hoy en día, y a lo largo de la historia, ha habido una tendencia a creer de que todo ser humano somos hijos de Dios. Eso es un error. Todos ser humanos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque en este pasaje de la Biblia encontramos que solo son adoptados como hijos de Dios aquellos que han sido redimidos o liberados por medio de la sangre de Cristo. Y si la Biblia enseña que uno experimenta redención solo cuando cree en Jesús como Señor y Salvador, entonces solamente los creyentes en Jesucristo como Señor y Salvador y única y exclusivamente los creyentes en Cristo son los que son hijos de Dios.
Por eso en Juan 1:12 dice: a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que venir a ser hijo de Dios es el resultado de una obra redentora ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y quiénes son los que terminan siendo en esta condición? Bueno, la Biblia dice en Efesios que a los que Dios predestinó, los predestinó para ser hechos hijos de Dios, para adoptarlos como hijos de Dios. Pero no nos vamos a meter en este tema ahora. Lo que sí queda bien claro en la palabra de nuestro Dios es que para ser hijo de Dios hay que experimentar la redención que viene por medio de Jesucristo. Solamente cuando venimos a ser libres del pecado y de la muerte es que venimos a ser verdaderos hijos de Dios. Si usted está en esta condición, alaba el nombre del Señor por lo que Él ha hecho en usted. Si usted no está en esta condición, pues ya sabe qué tiene que hacer. Venga a Jesucristo, crea en Él como Señor y como Salvador para que usted pueda ser un hijo de Dios y ser verdaderamente libre. Ahora, en Efesios 1:7, y quiero mirar un momento el contexto de Efesios 1:7 porque creo que es elemental para argumentar lo que acabo de decir. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente Pablo comienza aquí con una alabanza. ¿Y por qué alaba a Dios? Y por el Señor Jesucristo. Porque nos bendijo con bendición. ¿Con qué tipo de bendición? Con una bendición que dice la Biblia que es espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestes. O sea, desde el cielo. ¿En quién? En Cristo. En otras palabras, a los creyentes hemos sido bendecidos por Dios en Cristo en los cielos. ¿Cuándo? ¿Y por qué? Mire lo que dice. Hablando de los creyentes en Cristo, nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea que se habla de los creyentes como personas escogidas antes de la fundación del mundo. Significa que si somos salvos no es porque hemos hecho bien o mal, porque no habíamos nacido cuando Dios ya nos había elegido. ¿Y nos eligió para qué? Para hacer algo, para ser un pueblo santo, sin mancha delante de Él. Y evidentemente, para ser santo y sin mancha delante de Él, significa que el creyente tiene que haber experimentado una liberación de aquello que no le permite ser santo y sin mancha, o sea, del pecado. Entonces, en esta verdad está implícita la obra redentora de Dios, y después en el verso 7 la va a enfatizar. ¿Por qué? Porque si Dios nos escogió para ser santos y el pecado nos aparta de la santidad y el pecado nos mancha, entonces la elección implica nuestra santificación. Por eso creemos que los elegidos son salvados y los salvados van a perseverar en condición de santos hasta el día de Jesucristo por la obra de Cristo también. Somos santos y sin mancha delante de Él. Todo esto fue en amor, en ese amor misericordioso de Dios. De ese Dios que nos predestinó, o sea, preparó un destino para nosotros previamente, antes de la fundación del mundo. Recuerde que es en este contexto. ¿Y nos predestinó para qué? Aquí está lo que decía ahorita: para ser adoptado hijo suyo. Entonces, los elegidos somos liberados y los elegidos no tenemos otro destino que el terminar siendo adoptados como hijo suyo. Yo sé que enseguida muchos van a saltar pensando: entonces, ¿para qué predicar el evangelio si hay elegidos y hay predestinados? En ninguna parte la Biblia enseña que por cuanto hay una elección y hay una predestinación, no se debe de evangelizar. Eso es absurdo y no es bíblico. Todo lo contrario, el saber que Dios tiene un pueblo electo y un pueblo al cual ha predestinado para ser hijo suyo, y que solo se llega a ser hijo de Dios por la obra de Cristo, y evidentemente el paso inicial es confesar a Cristo, y como nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, y que además la Biblia enseña que es por medio de la predicación del evangelio que los pecadores vienen y entran en esta relación con Dios, entonces, lejos de anular la evangelización, la verdad bíblica de la elección y de la predestinación estimula la evangelización a todos los seres humanos, por cuanto nosotros no sabemos quiénes son los escogidos por Dios.
Y la Biblia dice claramente, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y es que la predicación es el medio utilizado por Dios para traer a los elegidos a Cristo a fin de justificarlos, liberarlos del pecado y adoptarlos como hijos suyos. Todo esto evidentemente por medio de Jesucristo, y toda esta obra electiva de predestinación, de adopción, de liberación es según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? Que Dios no vio nada ni en ti ni en mí que le motivara a elegirnos, predestinarnos, santificarnos y hacernos pueblo suyo, porque por causa del pecado ninguno de nosotros merecía tal cosa. Sin embargo, Dios, en el puro afecto de su voluntad, decidió hacerlo. Somos el resultado de la voluntad de Dios. Eso significa que si usted hoy disfruta de la salvación, cuando en realidad pudo haber sido pasado por alto, significa que usted debe alabar a Dios por la salvación que tiene. Me alarma cuando oigo a creyentes enseguida pensar de manera racional y decir, bueno, si esto es así, ¿dónde está la justicia de Dios? Pablo da la respuesta a ello y dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques contra Dios? Porque Dios al que quiere, Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y es lamentable que los creyentes, en vez de glorificar a Dios por su condición de salvo, terminan juzgando a Dios por no haber salvado al que no merecía salvación. En vez de agradecerle tú a Él porque tú tampoco la merecías, sin embargo Él quiso tenerla para contigo. Todo esto lo hizo para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia o de su gracia gloriosa, como también puede ser interpretado este texto, con la cual, o sea, por medio de la gracia gloriosa, por medio de esa cual es que venimos a ser aceptados ante Dios. O sea, si no hubiera sido por la obra de gracia de Dios en Cristo, usted y yo nunca hubiéramos sido aceptados ante Dios. Y es entonces cuando, quiero leer este texto, cuando entonces Pablo dice, ¿en quién, o sea, en el amado, los creyentes tenemos qué cosa? Redención, liberación por medio de su sangre. Se da cuenta que es la sangre del amado Hijo de Dios, es la sangre de Jesucristo, el medio a través del cual pecadores como usted y como yo tenemos redención, es el medio por el cual tú y yo fuimos liberados. Por eso es que predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado. Por eso la muerte y resurrección de Cristo es la esencia del mensaje evangélico, es la esencia del mensaje del evangelio. Porque es por medio de la liberación que viene a través de la muerte y resurrección de Cristo por su sangre que se expía la culpa y que el creyente es verdaderamente libre de la maldición del pecado y de la muerte eterna. Entonces, si usted quiere ser libre de la muerte, del pecado y la maldición eterna, usted inevitablemente tiene que venir a Cristo y ser lavado con la sangre de Cristo. Porque es por medio de la redención a través de la sangre de Cristo que viene el perdón de pecados. Y esto es interesante, el perdón de pecados para salvación no viene porque un ser humano llamado ministro, sacerdote te diga, yo te declaro sin pecado. No viene porque alguien te ungió con un aceite estando tú inconsciente en cama y por tanto te dispensa la gracia de Dios. No viene porque si te afilias a esta religión o a aquella o a la otra, ya estás garantizado en la salvación. Cuidado, porque esto es una doctrina muy vieja. Los católicos romanos comenzaron a decir que la iglesia era como el arca de Noé, que si tú no estabas montado en el arca, tú no eras salvo de la muerte eterna, del diluvio, o sea, del infierno, y veían esto como un tipo. Entonces, de ahí que llegaron a decir que Dios es Padre y la iglesia es madre y fuera de la iglesia no hay salvación, que para ser salvo tienes que estar en la iglesia. Esto después lo vemos en todas las sectas de nuestros tiempos. Los testigos de Jehová enseñan lo mismo. Si tú no estás dentro de la organización, tú no eres salvo. Cuidado cuando usted vea que una religión determinada te diga que para ser salvo tú tienes que pertenecer a ello, estás en presencia de una secta, estás en presencia de un falso concepto, de un concepto errado de la salvación, porque la Biblia deja bien claro
que fuimos hechos partícipes de la salvación por gracia en Jesucristo, y que es en medio de Jesucristo es por medio de Jesucristo que tenemos redención por su sangre, es por medio de Jesucristo que tenemos perdón de pecados. Ni la religión, ni los hombres, ni nadie puede perdonar pecados, solo la sangre de Cristo. Y eso fue según la riqueza de su gracia. O sea, según la riqueza de su favor inmerecido. ¿Por qué? Porque abundantemente habíamos pecado y abundantemente pecamos. Por tanto, abundantemente es la gracia de Dios para perdonar. Es tan abundante que no queda pecado que Él no limpie. No queda atadura en nosotros al pecado que Él no deshaga, que Él no redima. Por eso Cristo es libertador. Por eso si el que cree en el Hijo es verdaderamente libre. Por eso los evangélicos bíblicos creemos estas cosas. En Colosenses 1:14 dice la Biblia: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una vez más vemos afianzada esta verdad. En Tito 2:14 leemos: quien se dio a sí mismo por nosotros. Y note el nosotros, primera persona del plural. ¿Quién? La iglesia, el pueblo de Dios, los escogidos. Hablando de Jesucristo, dice que Él se dio a sí mismo. Cristo voluntariamente se hizo hombre, habitó entre nosotros. Dice Filipenses que se despojó de toda la gloria celestial, se humilló a sí mismo y se entregó en la cruz. ¿Y para qué murió Cristo en la cruz? Para redimirnos, para liberarnos, para traernos libertad ¿de qué? De toda iniquidad. O sea, cuando creemos en Cristo somos liberados de la iniquidad. Nuevamente vemos a Cristo como Redentor, no a nadie más. No solo somos liberados de la iniquidad, somos purificados. Cuando creemos en Cristo somos purificados para sí y como un pueblo que le pertenece ahora. En otras palabras, Dios nos libera del pecado y nos purifica para que vengamos a ser pueblo de Él. Quiere decir que fuimos arrebatados de la mano del pecado y entregados en manos de Cristo. Ahora somos propiedad de Cristo y por ende tenemos que ser un pueblo celoso de buenas obras, celoso de la obra de justicia de Dios. Y aquí es donde está la diferencia. Las buenas obras no me llevan a Cristo, pero Cristo sí me lleva a las buenas obras. Y en Hebreos 9:15 nosotros leemos: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesucristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Meditemos en ello. Dice que para que haya redención tuvo que haber intervención de muerte. O sea, de un cordero inocente, de un sustituto. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Para qué? Para redimir las transgresiones. O sea, para traer liberación. Y los llamados reciban la promesa. ¿Quiénes son los llamados? Los escogidos de Dios. A los que antes conoció, a estos predestinó. A los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, dice la Biblia, a estos santificó. Entonces, los elegidos o predestinados somos llamados a salvación y hechos salvos o libres del pecado gracias a la muerte de Jesucristo. Y es a través de esta muerte que se garantiza la herencia eterna en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta usted cuántas implicaciones trae el acto redentor de Dios? Y quiero que usted medite en ello y piense: ¿había usted pensado en estas cosas? ¿Se había usted en su vida detenido a considerar cada una de ellas? ¿Se da cuenta cuán grande es nuestro Dios? ¿Cuán grande es su amor? ¿Se da cuenta usted de cuántas cosas hemos sido hechos partícipes y muchas veces no meditamos en ella? Amados hermanos, eso debe de hacernos reflexionar. Cuando la Biblia habla de redención, no solo se refiere a la redención del pecado. También la redención trae implicaciones de liberación de tormento físico. En otras palabras, dentro del paquete de la redención viene también la providencia y el cuidado paternal de Dios. Somos librados de males.
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Somos libres del tormento, y no necesariamente del tormento presente, sino del tormento eterno. Además, la redención de los creyentes por medio del acto, por medio de la obra de Cristo, los creyentes somos libres en su venida. Somos redimidos con los santos en gloria. Dice Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿A qué se refiere? A que sí fuimos librados nosotros de la consecuencia del pecado, que es la muerte, pero recuerde, no hemos sido todavía librados de la presencia del pecado. Pero cuando Cristo se manifiesta en gloria y venga por segunda vez con sus santos y por sus santos, lo cierto es que la Biblia habla de que entonces tras la consumación del reino, cuando entremos en el reino de Dios, de una vez y para siempre seremos librados de la presencia del pecado. Por eso cuando un creyente muere, nosotros como humanos nos entristecemos, pero nos consolamos al saber que ha sido redimido ya no solo de la culpa del pecado, sino de la presencia del pecado, porque al estar en Dios ya no experimenta sufrimiento. Es libre de todos los sufrimientos que vemos en estos tiempos. Cuando estamos próximos a la venida de Cristo, estas palabras entonces se convierten en palabras de consuelo, porque al saber que Cristo viene y que con su venida somos libres de una vez y para siempre de las consecuencias del pecado y de la presencia del pecado, entonces al yo saber que en el cielo no habrá más pecado, por ende no habrá más consecuencias del pecado, significa que en el cielo no voy a vivir como he vivido aquí, soy libre de una vez y para siempre, libertad plena. Todo esto viene a consecuencia de la redención, la liberación operada por Dios en la persona de Jesucristo. La liberación futura del creyente de la presencia del poder y del pecado y de su cuerpo, de la esclavitud, de corrupción, viene como resultado de esta obra liberadora de Cristo, mis hermanos. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la liberación. O sea, el momento en el cual, cuando Cristo venga por nosotros, y los que hayan muerto hayan resucitado, y entremos por siempre en la eternidad, la liberación plena. Ahora tenemos una liberación total de la culpa del pecado, pero no de la presencia del pecado. Allá vamos a tener una liberación total. Ni habrá culpa, ni habrá pecado. Eso es maravilloso. Por tanto, el acto redentor de Dios en Cristo nos conduce a meditar en el cielo y lo que allí vamos a disfrutar por medio de la redención. Ahora, déjeme aclarar algo. A usted que quizás todavía no ha tomado una decisión por Cristo. Si usted no ha decidido por Cristo, nada de esto va a ocurrir en usted. Usted no va a experimentar liberación de la culpa del pecado, no va a experimentar liberación del tormento físico, no va a experimentar liberación de la presencia del pecado, sino que usted va a sufrir por la eternidad en el infierno a consecuencia de no haber sido libre. ¿Qué necesidad tiene usted entonces de seguir viviendo bajo estas maldiciones? ¿Qué necesidad tiene usted que nos escucha de seguir endureciendo su corazón para experimentar libertad verdadera? Escuche nuestra voz, esa voz que emana de lo enseñado a través de la palabra. Dios quiere liberar tu vida y lo quiere hacer por medio de Jesucristo. Si usted se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesús como Señor y Salvador, cree en su obra de gracia y viene a Él, usted va a experimentar verdadera liberación. Usted va a ser salvo. De lo contrario, a usted no le queda otra cosa que el infierno. Por tanto, no retarde más su decisión porque el tiempo se acaba. La Biblia dice que la noche está avanzada y el día viene, y se refiere al momento o de la muerte o de la segunda venida de Cristo. Puede aplicar a las dos, aunque el término habla más cerca, aunque el texto en sí está hablando de la venida de Cristo. Los eventos que estamos viendo apuntan a la venida de Cristo. No retarde más su decisión. De lo contrario, el más afectado va a ser usted mismo y solo usted. Otra de las palabras que vemos para traducir redención
es la palabra litrosis, que está relacionado con el anterior, y también tiene un sentido general de liberación. No vamos a meditar tanto en ella porque se parece mucho a la anterior. Otra palabra que habla de redención en la Biblia es agorazo. Y agorazo significa comprar o adquirir en el contexto de un mercado. Entonces, al pensar en esto, tenemos que entender que cuando fuimos redimidos por Cristo a través de su muerte y resurrección, fuimos libres del pecado, pero ahora ha habido una transacción. Ahora venimos a ser, nuestra libertad ha sido comprada, ha sido adquirida por la obra de Cristo. Ahora somos libres para vivir en Cristo y para Cristo. En Marcos 6:36 vemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que es comprar. Cuando dice, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan. O sea, agorazo, pan, compren pan, adquieran pan, etc. Ahora, esta palabra expresa la idea de redención y enseña que nosotros fuimos comprados por Cristo. Dice, habéis sido comprados por precio. ¿Quién? Los creyentes. Hemos sido comprados por precio. ¿Cuál precio, mis hermanos? El precio de la sangre preciosa de Cristo. Tú y yo no tuvimos que pagar nada. Tú y yo no tuvimos que hacer nada. De hecho, no podíamos hacer nada. Sin embargo, Dios entregó a su Hijo Jesucristo y éste pagó un precio de sangre, porque la paga por el pecado es la muerte, y Él tuvo que morir para que tú y yo, que hoy disfrutamos de libertad, pudiéramos vivir. ¿Se da cuenta que Cristo es el centro de todo esto? Usted es alguien que ha sido comprado por precio. Y esto implica una responsabilidad y una acción de tu parte, porque tú has sido comprado por el precio de la sangre preciosa de Cristo, con la muerte y resurrección de Cristo. Tú eres invitado, el creyente es invitado a glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Recuerde que parte física y parte inmaterial es la plenitud del ser humano, cuerpo y espíritu. Por tanto, en otras palabras, porque el creyente entiende que ha sido libre de la consecuencia del pecado, libre de la presencia del pecado, y que ha sido comprado por la sangre de Cristo, entiende que ha sido comprado para glorificar a Cristo. Por tanto, existimos para honrar a Dios en todos los actos. Por eso el que es de Cristo, entonces, a partir de que se ha convertido, vive para honrar a Cristo y glorificar a Cristo en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En otro sentido, con la totalidad de su ser, viviendo para Él, evitando el pecado. Por eso creemos que los que son de Cristo practican la santidad. Por eso creemos que a los que Cristo salva, Cristo santifica. A los que Cristo libera del pecado, Cristo los libera para que anden ahora en novedad de vida, en santidad. Por eso creemos en la perseverancia de los santos. Por eso creemos que el perseverar es parte de la obra de Cristo. Y cuando Cristo el mismo Cristo que te salva es el mismo Cristo que te va a asistir para perseverar en santidad. De tal manera que los frutos sean frutos dignos de arrepentimiento. Por eso creemos que cuando una persona dice que ha creído en Jesucristo y se apartó y nunca más volvió al Señor, el tal nunca fue salvo. Ese no perdió salvación, es que ese nunca lo tuvo, porque el que es de Cristo fue comprado por Cristo y fue comprado para glorificar a Cristo. Por tanto, tu vida ahora como cristiano está comprometida a glorificarle plenamente en todos tus actos y con toda tu persona. Por eso debemos evitar los pecados. Por eso luchamos contra el pecado. Por eso todo cuanto hacemos lo hacemos para gloria de Cristo. Y más cuando la Biblia revela que al ser comprado por la sangre de Cristo, ahora somos de Dios. Le perteneces a Dios. Y todas las cosas en el Antiguo Testamento que vemos que le pertenecían a Dios, eran consideradas santas. Usted y yo somos considerados santos. Pertenecemos a Dios y por tanto debemos de andar conforme a esta dignidad. No en una expresión externa.
Aclaro esto porque eso sería un acto hipócrita, eso es una falsa religión, porque es muy fácil guardar apariencias de santidad ante la gente. No, es consciente de que me conduzco delante de Dios y que por tanto todo mi ser debe andar en santidad, guardando la ley de Dios, los mandamientos de Dios y el espíritu de los mandamientos de Dios. Y digo esto porque, por ejemplo, es muy fácil guardar cierta apariencia externa. Es muy fácil no robar, no matar, no adulterar, etcétera. Pero pensamos que porque no he matado, ya cumplí. No, pero espérese, hay más allá. Hay otras maneras de matar al ser humano. Matarle espiritualmente, emocionalmente. Por eso Jesucristo dice que el que le diga necio a su hermano ha cometido homicidio. En otras palabras, ¿qué es lo que me lleva a matar, por ejemplo? Lo que me lleva a matar, lo que me lleva a codiciar, a los malos pensamientos, no es otra cosa que mi soberbia, mi rebelión contra Dios, el no considerar al otro como a mi prójimo. Y al estar tan centrado en mí, no me importa lo que le pasa a la vida del prójimo, me importa guardar mi imagen y mi persona. Por eso Jesús catalogó a los fariseos de hipócritas, por la pura apariencia. No, yo debo de vivir para glorificar a Dios, porque he sido comprado para Dios y esto implica conducirme en cuerpo y alma en santidad ante Dios, en obediencia absoluta a sus mandamientos, poniendo disciplina a mi vida en todos los aspectos. Vamos a Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hemos sido librados para andar en novedad de vida. En Apocalipsis 5:9, mire lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes? Los santos que están en la presencia del Cordero. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, hablando del Cordero, que fue como inmolado, el único que se halló digno, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios. O sea, nos has comprado para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. O sea que Dios ha adquirido para sí de distintas naciones a gente. Dios nos ha librado, nos ha comprado por el sacrificio de Cristo. Y dice que nos ha comprado para Dios. Significa que ahora le pertenecemos a Dios. Por eso la Biblia enseña, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso Jesús dijo que el que quiera ser su discípulo debe de negarse a sí mismo y ser capaz de tomar su cruz y de seguirle incondicionalmente. Por eso Jesús dijo que el que pierda la vida la hallará. El que pierda la vida por causa de él. Porque el que es de Cristo entiende que al haber sido liberado, ha sido liberado para Dios. Por tanto, ya no se pertenece a sí, sino que le pertenece a Dios. Ya no quiere hacer su voluntad, sino la de Dios. Entiende que ya no vive para sí, sino para Dios. El mundo va a ver esto como locura. El mundo no lo va a entender. Pero recuerde que usted no vive para agradar al mundo, sino para agradar al Señor nuestro Dios. A ese Dios más glorioso que con la sangre de Cristo le ha comprado y hecho suyo. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, yo le animo a que usted medite en estas cosas y las piense. Medite en el acto redentor de Dios en Cristo en favor suyo y alaba el nombre del Señor y entienda que Dios le ha comprado para vivir para Él, para glorificarle. Por tanto, ya usted no tiene comunión con el pecado. Ya usted no tiene que tener ninguna relación con el pecado. Usted ha sido libre, no para hacer lo que le da su gana. Libertad no es libertinaje. Usted ha sido libre para hacer la voluntad de Dios. Usted ha sido libre para vivir conforme a los mandamientos de Dios. Usted ha sido libre para vivir en santidad. Usted ha sido hecho libre para glorificar el nombre de Jesucristo. Y lo cierto es que cuando vivimos libres del pecado, usted no es creyente, usted no tiene esta libertad, usted no la entiende y no la va a experimentar ni conocer hasta que no crea en Jesucristo como Señor y como Salvador. Por eso yo le animo a que usted se arrepienta de sus pecados, venga a Jesús,
crea que Él es el Señor y el Salvador, que su muerte y resurrección y su sangre derramada desde la cruz fue precisamente para liberarte del poder del pecado. Por eso es que tienes que confesar tu pecado. Tienes que entender que eres pecador y arrepentirte y pedirle perdón a Dios y creyendo que Él opera esta redención. Si tú haces eso, Él te hará libre. De la misma manera que nos hizo libre a mí y a todos los que han creído en Cristo. De la misma manera que ha hecho libre a millones de personas a lo largo de la historia. Libre ya no para pecar, sino libre para honrarle en todo. Libre de todo pecado. Si nosotros abriéramos un espacio de testimonios y preguntáramos a los creyentes ¿de qué te ha hecho libre Cristo? Estoy convencido que muchos van a decir, me hizo libre del orgullo, me hizo libre de la arrogancia, me hizo libre de la idolatría, me hizo libre de la hechicería, Dios me hizo libre de un mal temperamento, Dios me hizo libre de mi mala forma de pensar, Dios me liberó de la droga, Dios me liberó del alcohol, Dios me liberó de una familia desorganizada. En fin, la lista podría ser interminable. Todo ello se resume en una palabra: pecado. Y Dios nos hizo libres de eso. Pero si yo le preguntara, ahora que es libre, ¿qué ha experimentado? Usted puede definir para qué lo hizo libre. Y estoy seguro que los que han experimentado esta liberación te van a decir, ahora vivo feliz, ahora tengo bendición, ya no me drogo, ya no me alcoholizo, mi familia está estable, porque la liberación trae esto como bendición. Pero sobre todas las cosas, la bendición más grande de la redención no es de los que fuimos librados aquí en la tierra, es de lo que fuimos librados en la eternidad. Porque la paga del pecado es muerte. Fuimos librados de las consecuencias del pecado, fuimos librados del infierno. Se da cuenta que en todos los sentidos vale la pena optar por Jesucristo y creer en Jesucristo, porque te hace libre de los males de este mundo, no del sufrimiento. El sufrimiento siempre va a venir. Del sufrimiento seremos libres de una vez y para siempre cuando entremos en el reino y libres del infierno. Que el Señor le bendiga, y es mi oración y deseo que usted haga una decisión por Cristo. Que usted, si se ha apartado, considere volver a la casa del Padre. Y usted que ya es creyente, observe si ha estado glorificando a Dios con su vida en plenitud. Y si encuentra que aún hay áreas en las cuales tiene que superar, empiece a trabajar contra el pecado, con la ayuda de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo, porque usted vive para glorificar a Dios en todo. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Y durante el resto de la semana recuerde estar pendiente a las 8 de la noche para los estudios de la Biblia. A los miembros de nuestra iglesia, mañana vamos a estar notificando sobre la reapertura del templo, pues esta tarde la Junta Directiva se va a reunir. Les pido que por favor sostengan esta reunión en oración y nos tengan presentes. Les pido también encarecidamente que sigan orando por mi salud. Y espero que todo esto vuelva a la normalidad para poder ya ir oficialmente con mi doctor. Bien, gracias por acompañarnos, mis hermanos. No olvide compartir los videos, verlo en grupo, hacérselo llegar a sus amistades. Dios les bendiga ricamente y gracias por acompañarnos en este servicio en español de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Broward. Bendiciones.